Las relaciones jurídicas son aquellas relaciones de la vida social que, en razón de su contenido, son disciplinadas por el ordenamiento jurídico y provistas de ciertos efectos. Cuando ese ordenamiento corresponde al derecho comercial, se trata de una relación jurídico-mercantil. Estas relaciones tienen cuatro elementos: dos sujetos de interés o de derecho, entre los cuales se establece la relación jurídico-mercantil, y son titulares de un deber jurídico y de un derecho subjetivo correlativamente. Un derecho subjetivo en cabeza del sujeto activo, un deber jurídico a cargo del sujeto pasivo y un objeto sobre el cual la relación o prestación puede recaer, pudiendo ser corporal o no, puede ser una cosa, un hacer o un no hacer. Estados jurídicos son situaciones de derechos y obligaciones que la norma positiva otorga en razón de la situación de hecho en que el sujeto se encuentra y la cual el derecho contempla. Son normalmente condiciones personales más o menos permanentes, como el sexo o la nacionalidad. La calidad jurídica depende de un obrar jurídicamente trascendente del sujeto que le otorga una calidad propiamente dicha. Se trata de supuestos en que por un contrato o por un obrar el sujeto adquiere obligaciones que trascienden su propia voluntad. La posición jurídica es una expresión que designa la ubicación o situación en la que un sujeto es llamado a actuar ante una determinada situación de derecho. Se da cuando una persona actúa en representación de otra, asumiendo una posición que comporta una serie de derechos y obligaciones. Solamente la persona es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, y por ende es solamente la persona quien se encuentra capacitada para relacionarse socialmente y adquirir la calidad de sujeto de derecho en las relaciones jurídico-mercantiles. Cualquier persona, sea física o jurídica, sea comerciante o no comerciante, puede ser sujeto de derecho, sin que ello signifique la adquisición de la calidad de comerciante. El artículo 1 del Código de Comercio dice que la ley declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen en cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello una profesión habitual. Si bien la calidad de comerciante se halla determinada en la habitualidad profesional en el ejercicio del comercio, la inscripción en la matrícula está exigida a determinados efectos y con determinados alcances, que no son constitutivos de la calidad misma. La ley establece que para adquirir la calidad de comerciantes es necesario realizar la actividad en forma profesional, habitual y reiterativa. Por lo tanto, los requisitos que la ley exige para ser comerciante son: capacidad legal para contratar, que en realidad se refiere a la capacidad para ejercer el comercio, ya que la capacidad para contratar es otra. Ejercicio de actos de comercio. No es comerciante quien tiene la capacidad para hacerlo, ni lo es quien ejerce un acto de comercio, sino que es aquel que, teniendo capacidad, ejerce actos de comercio, haciendo de hecho profesión habitual. A nombre propio. El nombre propio implica ser agente de la manifestación de nuestra propia voluntad, es decir, actuar para uno mismo. Nuestro Código de Comercio no exige que sea el comerciante en persona quien realice los actos, sino que sea responsable por los actos que se hubieran hecho a su nombre, sea personalmente o por medio de un representante, y haciendo de ello profesión habitual. Debe desarrollar la actividad haciendo de ella un medio estable para obtener un rédito que le haga posible el cumplimiento de finalidades mediante la reiteración más o menos permanente y frecuente de actos de una misma naturaleza, en este caso actos de comercio. La calidad de comerciante no depende de actos formales, sino del mero ejercicio del acto de comercio, de manera que, con prescindencia de las inscripciones correspondientes, adquiere la calidad de comerciante aun cuando ejerce actos de comercio, violando las prohibiciones que establece el Código. En cuanto a la prueba de la calidad de comerciante, hay que tener en cuenta tres aspectos. ¿Qué se debe probar? La realización de actos de comercio en forma habitual y profesional. ¿Cómo se debe probar? Son admisibles todos los medios probatorios. ¿Quién lo debe probar? Aquel que atribuye a otro la calidad de comerciante o aquel que quiere acreditar su propia calidad. Cesa de ser comerciante quien deja de realizar actos de comercio de forma habitual y profesional. La cesación normalmente suele ser en forma paulatina. El artículo 2 del Código de Comercio dice que es comerciante en general toda persona que hace profesión de la compra o venta de mercaderías, y que son comerciantes en particular aquellos que compran o fabrican mercaderías para vender al por mayor o al por menor.
El artículo 3 clasifica a los comerciantes en minoristas y mayoristas. Minoristas son los que, en las cosas que se miden, venden por metros o litros, en las cosas que se pesan por menos de 10 kilos y en las cosas que se cuentan por bultos sueltos. Mayoristas son todos los que escapan a la clasificación como minoristas. Esta clasificación tiene diversos efectos. En cuanto a la prueba de los libros, el minorista deberá efectuar asuntos globales, en tanto que el mayorista deberá asentar en el libro diario todas las operaciones que realiza. En cuanto a la obligación de confeccionar inventario y balance, el mayorista lo deberá hacer anualmente, en tanto que el minorista cada 3 años. Y con referencia a la responsabilidad por los actos de los dependientes, el pago a uno de los dependientes del minorista, dentro del local comercial o fuera de él, tiene eficacia liberatoria absoluta, es decir, que el comerciante no podrá alegar que no había autorizado al dependiente a recibirlo. En el caso del mayorista, si el pago se realiza fuera del local comercial, no es válido. Si se realiza dentro del local comercial, es igual que en el caso del minorista. En nuestro código no existen incapacidades de derecho para la adquisición de la calidad de comerciante. Toda persona que tiene la libre administración de sus bienes tiene la habilidad para ejercer actos de comercio. Son incapaces de ejercer el comercio los menores impúberes. Los menores adultos entre 14 y 18 años pueden trabajar y ejercitar toda actividad profesional cumpliendo con los requisitos de dicha profesión. Su responsabilidad estará limitada a su situación individual, ya que se obligan con los bienes frutos de su actividad y no con todo su patrimonio. El artículo 10 del Código Civil faculta al menor mayor de 16 años para el ejercicio del comercio, acreditando su emancipación o autorización legal. Mediante la emancipación por matrimonio, el menor adquiere capacidad legal con las siguientes limitaciones: la imposibilidad de aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquitos, afianzar obligaciones, donar bienes adquiridos a títulos gratuitos y disponer de bienes adquiridos a títulos gratuitos sin autorización judicial. El artículo 133 del Código Civil dispone la irrevocabilidad de la emancipación por matrimonio, y que la misma produce como efecto la habilitación del menor para todos los actos de la vida civil. El menor que haya contraído nupcias sin el consentimiento de los padres no estaría autorizado para el ejercicio del comercio. El autorizado para el ejercicio del comercio está plenamente capacitado para el ejercicio de la actividad comercial, con la única limitación de la imposibilidad de hipotecar bienes, salvo cuando tenga que garantizar sus obligaciones comerciales. La autorización para el ejercicio del comercio requiere por parte del padre y de la madre la autorización expresa, no formal, ante el Tribunal de Comercio, el cual ordenará la inscripción en el registro. La autorización puede ser revocada por inaptitud del menor o por el hecho de que la misma solamente sirva para su perjuicio. Anteriormente, la mujer era considerada una incapaz relativa. En la actualidad se encuentra en las mismas condiciones que el hombre soltero o casado o la mujer soltera. Existe un régimen patrimonial que dice que los bienes de la mujer no responden por las obligaciones del marido. Además, la mujer tiene libre administración de sus bienes. El artículo 22 del Código de Comercio dice que están prohibidos de ejercer el comercio por incompatibilidad de Estado, las corporaciones eclesiásticas, los clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical, los magistrados civiles y jueces en el territorio en el que ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente. El artículo 23 aclara que en la prohibición del artículo precedente no se comprende la facultad de dar dinero a interés, siempre que dichas personas no hagan de esta facultad profesión habitual de comercio, y tampoco la de ser accionistas en cualquier compañía mercantil, siempre que no tomen parte en la gerencia administrativa de la misma. El artículo 24 dice que están prohibidos por incapacidad legal los interdictos, es decir, dementes, sordomudos y penados a más de 3 años, y los quebrados mientras dure su inhabilitación. Los corredores y rematadores se encuentran impedidos de realizar otros actos que aquellos que les son específicos. Los socios colectivos e industriales se encuentran impedidos de realizar la misma actividad que la sociedad, y los sobrecargos y capitanes tienen prohibido el ejercicio de actos de comercio. El domicilio es el lugar donde una persona tiene su sede jurídica.
es el lugar determinado por el sujeto para el cumplimiento de sus derechos conforme a la ley. Según su actividad, una persona puede tener varios y distintos domicilios: comercial, legal, civil, real o político. El domicilio civil o residencia o domicilio real son conceptos idénticos que indican el lugar donde reside realmente una persona. El domicilio comercial es su centro principal de negocios. Cada uno de ellos estará determinando una serie de relaciones jurídicas del individuo que tienen estrecha vinculación con el tipo de domicilio del que se trate. Sus relaciones familiares estarán afincadas a su domicilio real o civil, mientras que sus relaciones comerciales lo estarán a su domicilio comercial. La Ley 11.683 de Procedimiento Tributario, en su artículo 3, habla acerca del domicilio, y dice que el domicilio de los responsables es el domicilio de origen civil, es el domicilio de origen real o, en su caso, legal, legislado por el Código Civil. Este domicilio será el que los responsables deberán consignar en sus declaraciones juradas. Cuando los contribuyentes se domicilien fuera del país y no tengan representantes dentro del mismo, se considerará como domicilio fiscal el del lugar de la República en que dichos responsables tengan su principal negocio, o bien el lugar de su última residencia. El Código Tributario de la provincia de Córdoba también tiene ciertas disposiciones acerca del domicilio. En su artículo 40 dice que se considera domicilio tributario de los contribuyentes y responsables, en cuanto a las personas de existencia visible, en lugar de su residencia habitual. Subsidiariamente, si existiera dificultad para su determinación, el lugar donde ejerzan su actividad comercial, industrial, profesional o medio de vida. En cuanto a las personas jurídicas, el lugar donde se encuentra su dirección o administración. Subsidiariamente, si hubiera dificultad para su determinación, el lugar donde desarrollen su actividad principal. El artículo 42 dice que cuando el contribuyente y o representante se domicilie fuera del territorio de la provincia, está obligado a constituir un domicilio tributario dentro del mismo. Pero, si ello no se cumple, podrá considerarse como domicilio fiscal, a opción del fisco, el del representante del contribuyente o responsable en la provincia, o, en su caso, el del inmueble gravado por el impuesto. El artículo 6 del Código de Comercio habla de los actos accidentalmente mercantiles, y dice que los que verifican accidentalmente un acto de comercio no adquieren la calidad de comerciantes. Sin embargo, quedan sujetos, en cuanto a las controversias que ocurran sobre dichas operaciones, a las leyes y jurisprudencia del comercio. El artículo 7 habla de los actos unilateralmente mercantiles. Si un acto es comercial para una de las partes, todos los contrayentes quedan, en razón de él, sometidos a la ley mercantil, excepto las disposiciones relativas a las personas de los comerciantes. Por último, en el caso en el que el Estado asuma una explotación comercial, no adquirirá la calidad de comerciante, pero quedará sometido a la regulación comercial de derecho común.